Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de todos mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Esta semana estaremos leyendo en la primera lectura de la misa la carta de San Pablo a los Gálatas. Y concretamente en el episodio que leemos el día de hoy, Pablo narra cómo él era un judío celoso, más celoso de lo habitual entre los jóvenes de su edad, celoso por las tradiciones paternas y por lo tanto un acérrimo persecutor de aquellos que consideraba pues herejes o gente que se apartaba de la doctrina del judaísmo, porque has de recordar que en un primer momento los cristianos eran considerados como una rama herética del judaísmo, hasta que justamente por obra de San Pablo y por una profundización de los demás apóstoles, claramente ellos han roto o rompieron con el judaísmo, aún sin negar las raíces judías, es decir, sin negar que la promesa de Dios hecha a la humanidad a través de el pueblo de Israel tenía su cumplimiento en Jesús, bien, que es judío. Bien, pero yo quería hoy que nos detuviéramos en uno de los pasajes de esta carta que se lee el día de hoy. San Pablo dice: pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Qué importante es esta confesión de Pablo, reconocer que Dios lo había elegido desde el vientre de su madre con un propósito bien concreto. Y esto es importante porque nos muestra cómo a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre, desde que nos pensó en su mente, por lo tanto desde toda la eternidad, con un propósito bien concreto. Un propósito general que nosotros sabemos que se actúa en el tiempo. Dios nos ha creado ut essemus sancti, para que seamos santos. Pero la santidad como llamada que todos nosotros tenemos y que es bueno que en este día, en este ratito de oración, tú consideres atentamente eso y lo profundices y lo hagas tuyo. Dios a mí me creó para ser santo. Dios me pensó desde toda la eternidad para ser santo, para dar gloria a Él y vivir la plenitud del amor que es el único modo como yo puedo responder dignamente a Dios que me creó, a Dios que es la causa eficiente de que yo esté aquí en la existencia y también aquí en esta existencia concreta que es mi vida terrena. Es muy importante esto, que no se nos olvide nunca, que Dios nos ha llamado, nos ha creado, nos ha pensado para ser santos. Sin embargo, todavía esa llamada universal a la santidad, tenemos cada uno de nosotros que concretarla en esas ulteriores llamadas que Dios nos hace y que pasan también a través de nuestra libertad, porque Dios nos ha puesto en manos de nuestro libre albedrío. No somos como marionetas que Dios acciona externamente a nosotros, sino que cada uno de nosotros también tiene que reconocer ese proyecto concreto que Dios tiene y así
Algunos se dan cuenta que Dios les ha llamado para la vida célibe. Otros se dan cuenta que Dios les ha llamado para la vida matrimonial. Otros hemos descubierto que Dios nos llamaba para ser sacerdotes. Otros más han descubierto que Dios les llamaba a ser religiosos. Pero Dios tiene una llamada concreta para cada persona. Y es importante que tú descubras que tienes una vocación, que si estás casado con quien estás casado, no es mera casualidad, como tampoco es mera casualidad que estés en la tierra, que te hayan creado. Dice el Salmo número 138, tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Qué importante es esto, que nosotros, una vez más, nos hagamos conscientes de que no es una casualidad que estemos en la existencia, que tengamos una vida y una vida concreta, sino que Dios nos ha creado, nos ha amado, conoce todas nuestras entradas y nuestras salidas, todas nuestras sendas le son familiares. No estamos solos. Qué feo es cuando una persona siente que su vida no tiene un propósito o que ha sido como arrojado en la existencia sin que le pidieran permiso y aquí ya se tiene que debatir para qué hacer. Desgraciadamente en algunos ambientes, sobre todo entre la gente joven, se pone de moda un pensamiento así, ¿no? Que pareciera que pues yo no pedí venir vivir a la vida, estoy aquí y yo pues ahora hago lo que quiero, vegetar, vivir sin ningún propósito, sintiéndose sin amor, porque desgraciadamente hay personas que viven efectivamente sin que hayan tenido alguien que les muestre su dignidad, su valor, porque nosotros aprendemos cuánto valemos cuando los demás nos lo demuestran. Decía San Juan Pablo II en aquella encíclica maravillosa, la Redemptor Hominis, que nosotros los seres humanos permanecemos un misterio para nosotros mismos si no nos lo revela el amor. Y en Cristo Jesús nosotros conocemos cuál es nuestra valía. En Cristo Jesús comprendemos esto que estamos meditando en este día, que Dios nos pensó, que Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos, como diría San Agustín, Deus intimior intimo meo. Dios es más íntimo a mí que yo mismo, Dios me conoce mejor que yo mismo, está más cerca de mí que la camisa que llevo puesta. Dios nuestro Padre. Entonces, cuando te sientas perdido, lo que hay que hacer es ir al Señor y preguntarle, Señor, comenzar por darle gracias. Señor, gracias porque me creaste. Gracias porque me llamaste en las circunstancias que hayan sido, porque sé que me amas y sé que me cuidas. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por dónde debo llevar mi vida? Cuando son los momentos importantes en que tienes que discernir, por ejemplo, qué vas a estudiar en la universidad, o si debes casarte con este o aquel, con esta o aquella, en los momentos en que tienes que discernir por dónde conducir la educación de tus hijos, por dónde conducir tu relación matrimonial, por dónde llevar tu empresa, etcétera. Son momentos en que nosotros no debemos perder de vista que no somos versos sueltos, que estamos cada uno dentro de un entramado que Dios ha pensado desde toda la eternidad y que nos ama. Y entonces podemos ir a Él que nos conoce perfectamente. Sabemos que Él nos entiende. Cuando nos sintamos a veces, porque hay momentos en la vida en que nos sentimos como perros sin dueño, perdón la expresión vulgar que uso, pero que nos sentimos así un poco perdidos, no debemos olvidarnos que Dios nuestro Señor, que nos creó desde y nos pensó desde el vientre de nuestra madre, desde antes todavía, desde toda la eternidad, porque Él es eterno, nos pensó con un propósito y nos conoce perfectamente
Él está junto a nosotros. Nosotros no estamos perdidos, no somos, como te digo, versos sueltos. Él quiere que nuestra vida embone perfectamente dentro de ese tapiz precioso que Él está tejiendo con cada uno de nosotros, en el que gracias a nuestra libertad podemos tirar una puntada hacia otro lado, y Dios es tan grande y tan maravilloso que hace que esa puntada que nosotros tiramos hacia otro lado entre y componga un mosaico, un tejido, como estoy diciendo mejor, un tejido espléndido, bello, maravilloso. Pues vamos a terminar este rato de oración dándole gracias al Señor porque nos ha amado desde toda la eternidad, porque nuestra vida tiene un propósito bien definido que cada uno de nosotros tiene que descubrir y tiene que actuar con sus propias decisiones, con su propia libertad. Vamos a pedirle que nos demos cuenta de verdad que vivir la vida con este sentido vocacional nos libera de tantas angustias, nos libera de tantos sinsabores, nos libera de sentirnos, pues eso, como te dije antes, como arrojados a la existencia allí para ahora, pues arréglatelas como puedas, porque Dios nuestro Padre nos ha creado con una intención precisa, que seamos santos, santos viviendo la plenitud del amor como una respuesta al amor que nos antecede, que es el amor que ha sido decisivo para que nosotros viniéramos a la existencia. Santa María, Madre nuestra, intercede por nosotros para que descubramos en cada circunstancia de nuestra vida el proyecto que Dios tiene para mí, para cada uno de nosotros, y lo actuemos con verdadera pasión, con verdadera dedicación, para que podamos, como digo, ser parte de este maravilloso tapiz que el Señor construye con todos nosotros. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.